6 de junio del 2022. Meditación del Evangelio. Mateo capítulo 4, versículos del 25 al 5 y 12. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo, de la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario breve. El sermón de la montaña tiene una clave: el reino de Dios que viene. Es por eso que las exigencias que presenta el sermón, ser pacientes, misericordiosos, pacíficos y de corazón puro, solo pueden ser vividas por aquellos que han puesto su confianza en Dios. Reflexión bíblica. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Este término pobre, designa a los hombres que no poseen tierras u otros bienes en el sentido material. Como sabemos, no porque alguien nos cuente, sino porque somos sensibles y vemos, es gente sin apoyo ni influencia social. Ahí en esa calificación están por lo general las gentes explotadas y humilladas. Aunque no es este el exclusivo aspecto que tiene aquí esta palabra. La frase del Evangelio dice espíritu del pobre. Pero por esta afinidad de conceptos se hacen sinónimos en el paralelismo poético, y se interpretan indistintamente también, por las palabras correspondientes al pobre o al humillado. Pero también es cierto, que a la gente pobre, se le reconoce como la persona que confía en Dios, ellos son los que se aproximan primero, ellos además conocen muy de cerca el concepto de la piedad. De este modo, el pobre, humilde y muchas veces humillado por su pobreza, se enriquece en su pobreza con la fe en Dios y su constante necesidad de pedir auxilio. Dios siempre ha visto con mucho afecto y agrado al que ha vivido en la pobreza material, aceptada libremente y no considerada como un castigo. Así es como Jesús, a los pobres no les promete un simple premio, sino que el mejor de todos, un premio que no es un bien temporal, esto es el reino de los cielos. Se equivocan los que creen que el reino ya les pertenece, más aún, se equivocan los que piensan que es patrimonio exclusivo del rico, del que se autoconsidera sabio, poderoso, influyente o cercano materialmente a alguna institución religiosa, muchas veces considerado por ellos como algo bueno. Nadie entra en el reino por derecho propio, en otras palabras, solo Dios sabe quién tiene méritos para entrar. Si la pobreza está situada, está en el plan de Dios, Él prepara, meritoria y agradadamente el ingreso de los pobres en el reino. El premio que tendrán los que tienen el espíritu del pobre es que de ellos es el reino. Porque a ellos les pertenece. Felices los afligidos, porque serán consolados. Nos afligimos y lloramos porque nos invade una amargura muy profunda. Es el llanto de la vida, producto de las tristezas, desgracias y dolores. Este es el llanto que hacemos ante Dios Padre e Hijo. Jesús abre al dolor una perspectiva distinta. Este nos es considerado como castigo a los pecados, es un dolor que tiene una misión de purificación y mérito. El que llora ante Dios, no está abandonado y tiene como premio la consolación. Los que lloran recibirán un gran consuelo. Todos buscamos y deseamos ser consolados, pero no todos encontramos consuelo en esta vida, pero Jesús nos da esperanza y nos promete con seguridad que lo tendremos, cuando
En el momento que nos acercamos íntimamente al Señor, porque en Él encontramos la verdadera esperanza, que es la confiada espera que Dios concede de los bienes prometidos. Jesús vino a consolar a los tristes y vino a enseñarnos una norma de vida. Quien siga el camino por el trazado, a pesar de su tristeza que podemos llevar por las distintas situaciones de esta vida que muchas veces no es fácil para nosotros, recibirá finalmente el consuelo de su amor abriéndole las puertas del reino de los cielos, allí donde no habrá más llantos. Felices los que lloran porque recibirán consuelo. Esta es una esperanza, virtud que capacita al hombre para tener confianza y plena certeza de que va a conseguir la vida eterna apoyada en el auxilio omnipotente de Dios. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. La paciencia, es la mansedumbre, es la capacidad para sufrir o soportar las penas y los infortunios sin perturbarse, es también la capacidad para hacer trabajos minuciosos o pesados, es calma y tranquilidad cuando se espera algo que se desea. Ser manso, es ser también dulce de corazón, es el que sabe llevar su suerte con resignación y paz, es decir con mansedumbre. La mansedumbre es la carencia de violencia, resignación, es también benevolencia y compasión. Pero, además, es esencialmente modestia, teniendo una afinidad particular con la humildad, de una parte, y con la benignidad o compasión, de otra. El paciente es bueno y enemigo de la ira vengativa, como del orgullo extremo. Para los pacientes, los mansos, también Dios les tiene el gran premio. Es así como si sabemos ser pacientes y benevolente hacia los demás, el premio será la tierra en herencia. Esta retribución, es la tierra prometida, la tierra ideal, esa está en el reino de los cielos. Lo más bello, es que esta herencia prometida, nos hace coherederos con Jesucristo, es decir estaremos reunidos y en su compañía. Felices los pacientes y sufridos, felices los mansos de corazón, felices los suaves y dóciles en el trato con los demás. Feliz el que es tranquilo y apacible con su hermano, porque recibirán la herencia de Dios. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Jesús se refiere al hambre como el deseo intenso y a la sed como esa necesidad de satisfacer ese deseo de justicia. Hablamos de justicia, cuando nos inclinamos a dar y reconocer a cada uno lo que le corresponde, sin dejarse llevar de favoritismos, es decir tratar a las personas como les corresponde por sus propios méritos y condiciones. Su sentido entonces, es felices los que ansían grandemente la justicia. Nada está más cerca de esta bienaventuranza que lo que dice Jesucristo en este mismo sermón: buscad el reino y su justicia. Esta justicia justa puesta al concepto del reino es todo lo que hace al hombre justo, porque es el cumplimiento de la voluntad divina. Es aquella de la que dijo Jesús: si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es la justicia que dispone a incorporarse al reino, o, dentro de él, progresar en el mismo. El tema evocado por la expresión y el contexto del sermón no nos orienta hacia la idea de una justicia que Dios hace, sino más bien hacia aquella justicia que se esfuerza uno en adquirir a los ojos de Dios, cumpliendo su voluntad. Por tanto, el sentido de la justicia, es del tipo moral hecha del conjunto de obras cristianas y el premio no es la de el cumplimiento material de la ley. La metáfora del hambre, no desvirtúa su contenido, en efecto, no es el hambre material. La palabra hambre, hecha metáfora, es espiritualizada, es desear el cumplimiento de la voluntad, justicia de Dios en nosotros, en la que, como parte, queda incluida esa primitiva formulación escueta del hambriento que lleva, religiosamente, su situación. El premio asignado es ser saciados, es decir completamente satisfechos por el Señor. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. El compasivo y misericordioso, es aquel que se muestra comprensivo ante la miseria y sufrimiento ajeno o de su prójimo, es aquel que de verdad tiene sentimiento de pena y lástima por la desgracia o por el sufrimiento de sus hermanos. La misericordia, es el atributo de Dios por el cual perdona y remedia los pecados y miserias de las personas. El misericordioso es un hombre sensible, afectivo, comprensivo, así como pide perdón a Dios por ofender, sabe perdonar las ofensas. Jesús, se nos mostró todo en misericordia, en el sentido más amplio de la palabra. Él hizo la misericordia en la curación de muchos males. Por misericordia, curó a los ciegos, y a los que le pidieron curación sus hijos, amigos o servidores. Jesús,
le dio a la misericordia un amplio sentido de hacer el bien a todo el necesitado y, nos enseña a los hombres que en la medida en que se ha de practicar la misericordia, se ha de optar al premio a ellos prometido. Ya se leía en el Antiguo Testamento, el que tiene compasión, encontrará misericordia. Y en el Talmud, de quien tiene misericordia de los hombres, se tiene misericordia en el cielo. El pensamiento, pues, de esta bienaventuranza es sólo afirmar la excelencia y necesidad de la misericordia en los hombres para que sepan que entonces Dios la tendrá con ellos. Pero esto, por parte de Dios, siempre será un exceso y un secreto sobre la que el nombre hace. La bienaventuranza de los misericordiosos es una exigencia moral. San Mateo se para especialmente a considerar el aspecto moral de la enseñanza de Jesús. Las bienaventuranzas de este Evangelio no se contentan con anunciar la buena nueva de la venida del reino, presentan el reino como la recompensa prometida a aquellos que practicasen en su vida las exigencias de la nueva enseñanza. La gran novedad de estas bienaventuranzas de Jesucristo está en prometer su ingreso, en la fase que sea, a los que practiquen la misericordia con todos los hombres, sin excluir a nadie, ni por su condición social, económica, ni por raza o pueblo de origen. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Los puros de corazón evocan a los que tienen en el culto la pureza en el conjunto de ritos o ceremonias litúrgicas con los que se expresa este homenaje. El salmista dice que al templo subirá el de limpias manos y puro corazón. Corazón y espíritu son usados indistintamente como los principios responsables de la actividad moral. Pero no se quiere indicar con esto, a solo el que practica este rito, o de que solo basta esta práctica, sino que se supone y exige la autenticidad moral de esta conducta. Pues si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Limpio es aquel que no tiene mancha o suciedad moral, no está contaminado de la maldad, ha cuidado su rectitud, es aquel que no hace daño y no perjudica, honrado y decente. Libre y exento de imperfecciones morales. Puro es el casto, honesto y respetuoso con los principios morales que se consideran propios de las buenas costumbres. Porque verán a Dios. Para ser dignos de estar presente donde Él mora, como para levantar la cabeza en nuestras solemnidades litúrgicas y ver con emoción cuando se nos presenta el cuerpo y la sangre de Jesús, debemos presentarnos puros, para que Dios nos muestre su rostro, porque los rectos verán su benigna faz, de Dios. Los que sirven a Dios, con su templo limpio y puro, es decir con el corazón puro, le rendirán culto y verán su rostro en el templo del cielo. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Los que trabajan por la paz, no son los de temperamento pacífico pasivos y estáticos, al contrario son preocupados y dinámicos en esta virtud de ser hacedores de paz. El Señor busca aquí reconocer, a todo el que buscase difundir y trabajar por la paz. A los cristianos, nos corresponde trabajar por vivir en la ausencia de guerra, no debemos escatimar esfuerzos por conseguir hacer efectivo los tratados o convenio por el que las partes enfrentadas en una guerra ponen fin a la misma, es decir, firmar la paz. La paz es estado de tranquilidad y de entendimiento entre las personas, la paz es sosiego, calma o ausencia de agitaciones. La paz permite la reconciliación, salda las deudas, da por terminado los conflictos, nos hace más hermanos y más amistosos. La paz está pedida en los pasajes bíblicos, en el que este término tiene sentido de reconciliación con los enemigos. El que busca la paz es misericordioso, compasivo y ama a su prójimo y es reconocido como hijo de Dios. El premio es que serán llamados hijos de Dios. Ser llamados significa ser reconocido por tal, ser verdad lo que se dice de uno. Dios es Dios de paz, los hacedores de paz tendrán una relación especial con Dios, por eso serán reconocidos por el Padre como hijos de Dios. Jesús nos está enseñando que el modo de establecer el reino no es por el ruido de armas, sino espiritualmente, haciendo la paz del reino entre los seres humanos. Jesús nos trajo y nos dejó la paz, para que podamos convivir y vivir en armonía, pero Él nos pide que no seamos pasivos ni permisivos con los que atentan contra ella, es decir, debemos trabajar en forma permanente por la paz, así podremos caminar al encuentro con el Padre, con la confianza de ser reconocidos como sus hijos. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos.
Jesús no se refiere a los que huyen porque son seguidos por cualquier causa, es preciso, es por causa del bien. Perseguido es aquel que es molestado, aquel que se le hace sufrir, al que se le busca hacerle daño por el solo hecho de ser hombre de bien. Cuando Jesús dice por causa, está considerando el origen o el motivo, incluso el fundamento por el cual se es perseguido. Y el fundamento no es otra cosa que hacer el bien, buscar lo bueno para sí y los demás en el sentido moral y espiritual. El perseguido por trabajar por la paz, por el amor de los hombres, por los valores morales enseñados por Jesucristo, por vivir en armonía, por estar al lado de los que sufren, por hacer que el hombre sea bueno, posee el reino de los cielos. Durante la historia del hombre, muchos han sido perseguidos por causa del bien, muchos han sido martirizados, encarcelados, y han entregado la vida por una buena causa. Del mismo modo otros han sido perseguidos por una causa religiosa, por esto, ellos deben estar felices, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Felices, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Bienaventurados son los injuriados, ofendidos, insultados, acusados, dañados y menoscabados a causa de promover y motivar las enseñanzas de Jesús y por defender su amor hacia Él. Jesús nuevamente es preciso, se refiere a causa de mí, por causa mía, es decir, por amor del Hijo del Hombre. Esto supone la lealtad absoluta a Jesucristo, a la fe, porque fe es estar incondicionalmente adherido a Jesús. Jesús nos invita a estar felices si por Él nos acosan, nos persiguen y nos hacen sufrir. Así lo experimentaron primeramente los apóstoles. Así fue como también fueron leales servidores de Cristo, con la esperanza cierta de que así recibirían la recompensa del cielo. Jesús nos promete la felicidad y nos da seguridad de llegar a ella, solo necesitamos seguir el camino que a ella conduce, esto es, siendo leales con sus enseñanzas, viviendo conforme a como nos instruyó, a esto nos está animando, Él nos ha dado una pauta de vida y por sí vivir de esta forma, si por cumplir ineludiblemente el camino trazado por Él, tengamos que pasar por grandes dificultades, nos insulten, nos persigan, nos calumnien, seremos bienaventurados porque hemos llevado fuertemente en nuestro corazón la proclamación de su mensaje y que por nada dejaremos de cumplir. Por todas estas bienaventuranzas, alegremos el corazón, mostremos el espíritu contento, porque será grande la recompensa, esta es recibir el cielo. Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que nos trae el Evangelio de Mateo, también conocido como el Sermón de la Montaña, es para nosotros los cristianos como la Carta Magna. Jesús nos la ha dejado como la regla de vida que nos define cómo debe ser la vida cristiana que debemos llevar. Por tanto, podemos decir que las palabras de Jesús contenidas en este discurso, no son una serie de consejos, es mucho más, es la condición de vida que hay que tener con Dios, es la actitud con nosotros mismos y con todos nuestros hermanos. Estas palabras de Jesús son vigentes ahora, son estas palabras solo para un determinado tipo de persona, ciertamente, que el discurso de Jesús ha mantenido su vigencia hasta hoy y será vigente por siempre, son palabras de vida eterna, como infaliblemente son palabras para todo aquel que se dispone a oírla. El líder hindú, Mahatma Gandhi, dijo que cuando sigamos las enseñanzas de este sermón, habremos resuelto los problemas del mundo entero, y agregó además que la enseñanza del sermón es aplicable a todos los seres humanos. En efecto, estas enseñanzas se deben considerar actuales para todo el que escucha. A mi parecer, todo lo que nos dice Jesús en este discurso, no es difícil de poner en práctica por muy exigentes que parezcan. Felices dice el Señor, ¿y quién son los felices? Jesús no solo nos dice quiénes son los felices, además nos está anunciando una felicidad sin límites. Para Jesús, todos podemos ser felices si estamos unidos a Él. Entonces, para comenzar este camino de felicidad, no escatimemos esfuerzo para encontrar sendas que nos lleven a encontrar a Dios, no solo por derroteros convenientes a nuestro esfuerzo, sino que estar dispuesto a caminos que no estaban en nuestros planes, pero sí en los planes de Dios. Oración.
Señor Jesucristo. Tú subiste al monte con tus discípulos para enseñar las cimas más altas de las virtudes, y desde allí, al transmitirnos las bienaventuranzas, nos enseñaste a llevar una vida virtuosa a la que prometiste el premio. Concédeme a mí, frágil criatura, escuchar tu voz, así como ejercitarme en la práctica de las virtudes, conseguir su mérito y, por tu misericordia, recibir el premio. Haz que pensando en la recompensa celestial no rechace su precio, sino que la esperanza de la salvación eterna mitigue en mí el dolor de la medicina terrena e inflame mi ánimo con el luminoso cumplimiento de obras buenas. Concédeme a mí, miserable criatura, la bienaventuranza fruto de la gracia en esta vida, para poder gozar de la bienaventuranza de la gloria en la patria celestial. Que Cristo Jesús viva en sus corazones. Amén.